Muy buenas tardes, vamos a comenzar la sesión número 4 y el tema del trabajo que les traigo presentado es detección de partículas beta en tiempo real y dosimetría basada en el fenómeno de afterglow del óxido de circonio. Como ya es muy bien conocido, la dosimetría termoluminiscente es uno de los métodos más utilizados para la dosimetría de radiaciones. Los materiales que se utilizan para dosimetría termoluminiscente deben de cumplir ciertas características para esta aplicación. Sin embargo, ciertos materiales que presentan propiedad termoluminiscente presentan emisiones a bajas temperaturas, que se pueden asociar a estas emisiones o picos termoluminiscentes, se pueden asociar a trampas superficiales, que a temperatura ambiente pues es claro que podemos observar un desvanecimiento de la señal. En la siguiente imagen les presento una curva que es el TLE100, que podemos ver nosotros pues que presenta varios picos. Esta es una dosis expuesta a 2 grays de radiación con partículas beta. Sin embargo, les señalo que a baja temperatura, hablando del TLE100 por mencionar un ejemplo, podemos ver que pues, hay picos a baja temperatura. Estos picos los asociamos a trampas superficiales o trampas poco profundas, que a temperatura ambiente vamos a observar un desvanecimiento. Este desvanecimiento nosotros lo podemos definir o mencionar como afterglow. En este caso, ¿qué es el afterglow? Pues es la emisión de luz persistente después, por un periodo de tiempo, después de haber retirado la fuente de excitación. En este caso, podemos observar esta gráfica de McKeever, en el cual presenta una fosforescencia comparado con la termoluminiscencia. En el caso del afterglow, nosotros podemos definirlo como una emisión de luz o un proceso fosforescente que una vez retirando la fuente de excitación, nosotros podemos ver una emisión de luz, que es esa temperatura ambiente en este caso, en comparación de la TL, que nosotros ocupamos un rango de temperatura para producir la emisión. Trabajos previos de óxido de circonio se han reportado años atrás, hay muchos reportes acerca de las propiedades termoluminiscentes del óxido de circonio, que se ha propuesto para diferentes aplicaciones, como por ejemplo para dosimetría UV, igual dosimetría gamma, dosimetría con partículas beta. Estos reportes muestran, por ejemplo, que la curva de brillo del óxido de circonio depende del método de síntesis y también del tipo de radiación al cual se ha expuesto. Sin embargo, se ha visto en estos trabajos que en la mayoría de los casos el óxido de circonio, por decirlo de alguna manera, de manera intrínseca, posee trampas superficiales o trampas poco profundas, que nos da señal que podría dar una emisión de afterglow. El objetivo de este trabajo es el estudiar las propiedades de afterglow del óxido de circonio y evaluar su potencial aplicación en el uso de detector de radiación para dosímetro, para aplicaciones de su dosimetría in situ, y pues, posteriormente también podría servir para dosimetría en vivo. De manera experimental trabajamos con materiales pues, obtenidos de manera ya del proveedor. En este caso trabajamos con óxido de circonio de Rare Metallics, pesamos 60 miligramos del polvo, fabricamos pastillas y posteriormente siguió un sintetizado del material. En este caso hicimos un tratamiento de 1000 grados centígrados por 24 horas y posteriormente se hace su caracterización por refracción de rayos X y termoluminiscencia y posteriormente afterglow. En este caso el equipo que utilizamos nosotros es un equipo RISO con una fuente de radiación de partículas beta de estroncio 90. Ya en los resultados pues vimos de que la muestra tratada térmicamente a 1000 grados centígrados por 24 horas, pues observamos el patrón de difracción que corresponde a la referencia a una fase monoclínica. Pues estamos trabajando aquí en este caso pues con un material convencional. Posteriormente, una muestra tratada a 1000 grados centígrados por 24 horas, pues se expuso a una dosis de 25 Rays y observamos que posee o tiene la característica de tener
dos máximos bien localizados alrededor de 80 grados centígrados, el primer máximo y el segundo máximo a 150 grados. Y una muestra que no fue tratada térmicamente a 1000 grados, que no fue tratada a ninguna temperatura, se tomó tal como viene del proveedor, pues se ve que también posee dos máximos, pero su intensidad pues, es mucho menor. De esta curva, al tener nosotros este máximo a 80 grados centígrados, nosotros podemos pues, predecir que este material va a tener un alto desvanecimiento. En el siguiente gráfica, nosotros medimos, después de irradiar una muestra a una dosis de 8 Gray, nosotros tomamos 10 minutos después de que terminó la irradiación y vimos de que hay un decaimiento. Este decaimiento nosotros lo conocemos como afterglow o un decaimiento pues, isotérmico, también lo podemos conocer como luminiscencia persistente o un proceso fosforescente. Después de estos 10 minutos observamos este decaimiento. Después se midió su respuesta termoluminiscente y ahora vemos un pequeño hombro y un pico, este pico a 150 grados. En este caso podemos nosotros mencionar que este decaimiento o esta luminiscencia es debido pues al primer pico ubicado a 80 grados centígrados. Podemos observar que pues en esos 10 minutos alrededor del 45% de la señal pues se vio desvanecida. Este comportamiento nosotros lo podríamos utilizar para crear un método de dosimetría que fue propuesto por primera vez en 1993 por el doctor Pérez Salas, en el cual propone irradiar muestras a diferentes dosis de radiación, y una vez que son expuestas a una dosis de radiación se espera un cierto tiempo y pues medimos este decaimiento isotérmico. En este caso la muestra pues fueron irradiadas desde un rango de 0.5 grays hasta 128 grays, que es obviamente esperando los 10 minutos. Y observamos que en todos los casos se observa una curva pues, similar, es un decaimiento asintótico, en el cual pues, los primeros minutos es la parte más intensa, después vemos pues, que tiene forma de una asíntota, conforme aumentamos la dosis hay un incremento, y este incremento pues no hay un cambio en la forma de la curva, pero sí en el incremento. Graficamos el afterglow integrado de cada curva y aquí podemos ver que hay un aumento respecto a la dosis. Vemos que pues hasta 128 grays ya se ve una zona de saturación. Sin embargo, de 0.5 grays a 32 grays podemos observar que tiene un comportamiento lineal, que eso nos podría funcionar como una metodología para medir dosis de radiación. Después de eso, pues una característica muy importante del material es pues, que el material sea reusable. En esta gráfica pues, se presenta 10 ciclos de radiación de lectura de la medición de afterglow a 25 rays. Cuando vemos desde el primer ciclo al 10º ciclo hay una ligera desviación de aproximadamente del 1%, lo que nos da una información que pues, esta señal es reusable. Y de manera de conclusión, podemos decir que pues, el material, el óxido de zinc obtenido de manera pues, de recipiente del proveedor, tratado a 1000 grados centígrados por 24 horas, pues no es una fase monoclínica. La termoluminiscencia del óxido de zinc no es sintetizada a 1000 grados centígrados por 24 horas, tiene dos máximos localizados alrededor de 80 grados centígrados y 150 grados centígrados, algo que concuerda mucho con reportes ya hechos por diferentes autores y por diferentes métodos. Por ejemplo, los métodos utilizados han sido metodología Solquer, reportada por el doctor Menéndez en 2006, y presenta una curva muy similar y muy similar también los máximos. Entonces, muchas veces los métodos de síntesis, aunque digamos de que cambian las condiciones de la curva de brillo, la forma, pues hay veces que pues, coinciden. Y pues en este caso pues, nos conviene porque podemos asociarlo en ambos casos, pues, por ejemplo, a trapos superficiales. Pues la muestra está a 1000 grados centígrados por 24 horas, pues se obtuvo una muestra mucho más sensible comparada a la que no se utiliza. Muestra este material una respuesta lineal de afterglow respecto a la dosis de 0.5 a 32 grays. Las muestras exhiben una buena reusabilidad. 1% es lo que observamos de diferencia entre el primer y 10º ciclo de
que hay. Y pues estos resultados nos dan una información que este material se podría proponer para utilizarse como una manera de medir tanto el material como el método, para utilizarse para medir radiaciones en tiempo real. ¿A quién me refiero con tiempo real? Una de las ventajas que tenemos del material, de este fenómeno respecto a la TL, es que nosotros la dosis la vamos a ver pues en los primeros minutos. No ocupamos aquí almacenar. Otras ventajas que nosotros tenemos aquí respecto a la TL, pues sería que no necesitamos calentar la muestra. Entonces, pues, es por eso que nosotros nos propone que este tipo de materiales se utilizaría para mediciones en tiempo real. Y obviamente, si son materiales que presenten buena compatibilidad, pues podría utilizarse también para dosimetría en vivo o que sean biocompatibles con ciertos tejidos. Y pues, por mi parte, ahorita es todo. ¿Alguna pregunta? Any question? Bueno, entonces agradecemos a Javier su